Jia Han tiene 32 años. Está desempleada y sus padres están decididos a casarla a toda costa. Micheol Jim, su mejor amigo y compañero de la misma edad, sufre exactamente el mismo problema. Su familia también quiere verlo en el altar cuanto antes. Pero lo que comenzó como una simple queja entre amigos, termina en una propuesta inesperada. En un impulso completamente absurdo, Jia le propone a Mincheol que se casen. Este aceptó y en un abrir y cerrar de ojos ellos dos pasaban a estar oficialmente casados y rumbo a su luna de miel. ¿Será que esto fue una coincidencia? O más bien, quizás fue el destino. Parte 1. Era comienzos de año nuevo. Jia había pasado todo el día cocinando para la fiesta familiar. Como vivía con sus padres y no tenía trabajo, ellos aprovechaban para tratarla como si fuera la sirvienta de la casa. Y si no le gusta, pues debía conseguirse un novio y casarse de una vez por todas. Más tarde, su hermana Jimin llegó con su esposo y sus hijos. Jia esperaba que al menos la ayudara en la cocina, pero Jimin estaba agotada. Además, su hermana estaba embarazada de su tercer hijo. Su madre le daba un golpe a Jia por intentar hacer trabajar a su pobre hermana. Y su cuñado también la reprendía por no ser considerada. Frustrada y llena de ira, Jia salió al área de fumadores del edificio para despejarse un poco. Pero ahí, por pura coincidencia, se encontraba con Mincheol, disfrutando tranquilamente de una pechuga de pollo. Al principio Jia no lo reconoció, hasta que él le recordó quién es. El chico tímido del edificio, aquel fanático de los videojuegos con el que había crecido, aunque ahora parecía haber cambiado mucho. Jia, como ya lo reconoció, lo regañaba por estar comiendo en el área de fumadores. Pero para Mincheol, ese es el único lugar tranquilo donde podía comer cosas saludables, porque en su casa, su madre quería darle puras calorías. Mincheol desde joven siempre había sido alguien muy tímido, que no tenía amigos y solo vivía en su propio mundo. Pero Jia, al verlo tan cambiado, pensaba que de seguro la vida en la ciudad le había sentado muy bien, ya que es programador y subdirector en una empresa conocida, mientras que Jia es una desempleada a la que sus padres la regañan por todo. La pobre Jia se sentía tan frustrada y quería saber cómo ha sido la vida de Mincheol. Y su rutina es trabajar, entrenar, jugar videojuegos y dormir. Jia pensaba que él tenía una vida perfecta, pero se sorprendió cuando él le contó que sus padres están empeñados en casarlo, que hasta lo han inscrito en un servicio de citas, gastando dinero. Y aunque Jia estaba en la misma situación, aún su familia no llegaba tan lejos. En eso Jia, en son de broma, le dijo que deberían casarse. Mincheol, al escuchar esto, se puso súper serio. Jia, avergonzada, mencionó que solo así podrían acabar con sus problemas, pero solo bromeaba. Y de broma en broma la verdad se asoma, pues Mincheol no perdió el tiempo y en un pispas ya pidió su mano, se casaron, se subieron a un avión y llegaron al destino de su hermosa luna de miel. Pero venía lo importante, su primera noche. Jia, muy nerviosa, aún no podía creer que se haya casado con Mincheol. Se daba pellizcos para cerciorarse de que todo es real o simplemente estaba soñando. Y al ver esa preciosa tabla para lavar de Mincheol, llegó incluso a cachetearse para despertar de una vez por todas. Y nada, ahora es la esposa de Mincheol. En eso vio a Mincheol revolviendo su maleta. Le preguntaba qué hace y él estaba buscando algo que los va a ayudar a ambos a tener una buena primera noche juntos. Jia obviamente se imaginaba otras cosas, pensaba que de todas maneras están casados, pero a su vez se avergonzaba. Y cuando Mincheol le dijo, toma, ella gritó que no, estoy lista. Pero Mincheol solo quería ofrecerle tapones para los oídos, ya que normalmente cuando él duerme, ronca como un volcán en erupción. Y así Mincheol se fue a dormir con su antifaz tan raro y sí que roncaba. Pero bueno, ella también tenía que dormir. Ya era su segundo día y ella no sabía qué ropa usar, mientras que Mincheol aparecía matando por completo la moda. Jia estaba furiosa, gritaba, ¿qué es eso? Y lo peor es que él no notaba cuál es el problema. Por eso, llevándoselo de las orejas, fueron hasta una tienda de ropa. Y aquí había un problema. Y es que Mincheol tiene un cuerpo de Adonis, pero un gusto asesino. Y ahora se preguntaba cómo ha sobrevivido todo este
bastante tiempo. Dado a eso, Gia le eligió su atuendo. Ahora sí parecía humano. Gia estaba tan orgullosa. Le dijo que a ella ahora sí le gusta. Y dado a eso, Mincheol pidió que empacaran 7 conjuntos iguales al que tiene puesto. Gia no podía creerlo. Gia, para que Mincheol deje de hacer tantas pendejadas, decidió elegirle otras prendas. Y así él pudiera irlas rotando cada día. De pronto Mincheol le echó ojo a un traje de baño que estaba en un maniquí. Le preguntaba a su esposa si le permitiría elegirle un traje de baño. Gia aceptó y al ver el traje se sonrojó. Al salir ya de la tienda, Gia sentía cómo su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. No podía creer que en realidad Mincheol le haya comprado un traje de baño. Y como él había utilizado tranquilamente lo que ella eligió, sabía que ella debía hacer lo mismo. Aunque por alguna razón sentía que esta vez se va a arrepentir de haberlo dejado escoger a él. ¿Pero qué tan malo puede ser? Minutos después, Gia se dirigió a colocarse lo que le había comprado su adorado esposo y pensaba que de seguro le había comprado algo muy sexy. Pero cuando abrió la bolsa se quedó en shock, porque en realidad lo que ese hombre le había comprado era un traje de buceo del cual todos obviamente se reían porque estaban en una playa. Y ellos eran los únicos bichos raros. Ya Mincheol aparecía con un traje similar al de ella y vaya que se ve bien. Y así le explicaba que esos trajes son muy cómodos y que van a poder divertirse. Gia lo hacía que observe a su alrededor, que vea cómo todos tienen trajes de baño diferentes a los de ellos. Pero Mincheol siempre se concentraba en la comodidad. Gia estaba tan frustrada. Se sentía como una sardina con ese traje negro. Pensó que no iba a poder divertirse, pero se equivocó, porque disfrutaron de un día maravilloso. Y era verdad que ese traje era muy cómodo. Así se tomaron fotos como si fueran en realidad una hermosa pareja feliz. Llegaba el atardecer y en la playa Gia quería seguir disfrutando un poco más, ya que el viaje les había costado caro y tenían que aprovecharlo al 100%. Mincheol en eso notó que su tobillo estaba lastimado, así que agachándose como todo un caballero, le pedía a Gia que suba a su espalda y así de paso le servirá a él para hacer un poco de ejercicio. Para Gia era la primera vez que viajaba en la espalda de un hombre tan fuerte y con buenos músculos, mientras que para Mincheol ella era como un objeto para poder hacer ejercicio. Pero Gia ya lo mechoneaba por decir esas cosas. Sin embargo, él se sentía muy bien, hasta que de pronto ella le susurró algo al oído, haciendo que Mincheol se esponjara. Pero al final, con la hermosa puesta de sol que tenían frente a ellos, decidieron tomarse una foto más. Ya en la noche Gia no dejaba de pensar en lo que su hermana le había dicho, de que en toda luna de miel siempre hay peleas y que tiene que ganar. Pero Mincheol y ella, en vez de pelear, se habían divertido y mucho, y ya le empezaba a gustar esa vida. También se le venía a la mente la espalda de Mincheol. No entendía por qué tenía esa sensación de comodidad junto a él, algo que la hacía pensar que quizás sea por la soledad en la que siempre ha vivido. Y ahora que tiene a alguien a su lado, pues la hace sentir diferente. Pero de pronto vio a Mincheol ahí a su lado, babeando y con un antifaz raro, y se le quitaron las ganas de verlo como el hombre perfecto. Y más bien pensó, como el viaje era tan costoso, debía disfrutar lo más que pueda. Pero así finalmente la luna de miel de estos tortolitos llegó a su fin y volvieron a casa. Gia regresó a la casa de sus padres, en donde encontró un montón de comida deliciosa, pero a su vez se llevó la sorpresa de su vida, porque sus padres ya habían empaquetado un montón de cosas en unas cajas. Gia les preguntaba si se van a mudar, pero su madre le aclaró que ellos no, más bien ella, que se mudará a vivir con Mincheol, pues en eso habían quedado antes de casarse. Y ahora, entre empujoncitos, enviaron a Gia a la casa de su maridito. Al estar ya en la casa de Mincheol, obviamente iban a establecer sus propias reglas. Gia en esta ocasión recordaba una canción que escuchaba mucho en la infancia, de que si eres joven puedes cometer errores y se puede arreglar todo, pero ahora que ella es una adulta, sabía que si comete un error, será el final.
Y bueno, su decisión trajo consecuencias, pues ahora se había metido en un buen lío y se arrepentía de haber actuado impulsivamente. En eso Mincheol, para poder convivir con ella, le pidió que redactara un contrato en donde establecerán las cosas que pueden y no pueden hacer. Aunque Gia detestaba esas cosas, aceptó, y así después de un momento tanto él como ella ya tuvieron listas sus exigencias. Mincheol empezó con sus 3 primeras peticiones. Una es que deje de fumar, otra que no moleste a Rata, y que si algo le molesta, que se lo diga en ese momento. En cambio, Gia le pedía que no entre sin antes tocar la puerta, que tampoco puede obligarla a hacer nada, y que si algo anda mal, deben solucionarlo conversando. Pero ella, cuando leyó lo de dejar de fumar, pues sabía que va en contra de su regla. Sin embargo, entre los dos acordaron que ella va a fumar con moderación. De pronto Gia, que estaba furiosa, se puso pálida como papel, porque una cosita peluda había tocado su piel. Recordaba la segunda petición de Mincheol, y según el nombre que había puesto, gritaba. Pensaba que era una rata, y al bajar la mirada, vio que se trata de una pequeña y adorable gatita llamada Rata. Gia no podía entender por qué le había puesto ese nombre a ese pobre animal, pero Mincheol le dio una respuesta muy lógica para él, de que si se llama así es porque a los gatos les gustan las ratas. Gia simplemente le dijo que si es así, entonces a ella, que le gusta el pollo frito, debería llamarse Pollo Han. Pero él no le prestó atención y más bien hizo que su adorada gatita la saludara. Le preguntaba a ella si es que le gustan los gatos, y como el gatito también tenía su forma de conquistarla con esos ojitos tan tiernos, Gia no tuvo el corazón para decirle que no, e incluso Mincheol le pidió que cuidara a esta hermosa gatita. Gia sentía curiosidad de saber qué hubiera pasado si a ella le dieran alergia a los gatos o no le gustaran. Mincheol simplemente le dijo que le hubiese buscado otro lugar, aunque para Gia estaba el problema de dinero. Pero para Mincheol eso no es ningún problema. Además, como ellos dos están casados, así sea por conveniencia, él iba a hacerse responsable de ella. Gia con esto se daba cuenta que al parecer este hombre es mucho más serio de lo que ella pensó. Y así fue como finalmente este par terminaron firmando su contrato de convivencia, con todas las reglas puestas sobre la mesa y sin objeciones. Pero para su mala suerte se habían olvidado de algo muy importante, y es que cualquiera de los dos podrían terminar esta relación en cualquier momento, si es que algo no les gusta, y así con esta última cláusula sellaron su contrato con su huella digital. Mincheol, después de haber dejado todo en claro, ahora sí estaba listo para poder vivir con Gia Han. A ver qué tal les va. Pero ninguno de los dos se imaginó que ese contrato que habían firmado por un impulso les iba a traer lágrimas y muchas risas. La primera noche juntos había transcurrido sin ningún problema, cada uno en su habitación. Incluso la habitación de ella era muy cómoda. Mirando al techo pensaba que era la primera vez que vivía en otro lugar, que no sea la casa de sus padres. Mientras tanto, Mincheol estaba en su cuarto, disfrutando de sus videojuegos. Gia se sentía muy nerviosa, no sabía si iba a poder dormir con alguien que no es de su familia. Pero a los pocos minutos ella quedaba profundamente dormida, como un tronco, incluso hasta roncaba. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, se despertaba por el ruido que se escuchaba en la cocina. Al levantarse, vio a Mincheol preparando el desayuno, y como ella se había levantado justo a tiempo, le iba a brindar un poco. Gia estaba feliz porque por primera vez iba a comer comida que no sea cocinada por ella misma. Se asombraba porque nunca imaginó que Mincheol se levantara y preparara el desayuno antes de ir a trabajar. Pero de pronto lo vio como en una licuadora mezclaba pollo y verduras, y se sorprendió porque en realidad la especialidad de Mincheol era el famoso batido de pechuga de pollo, que es muy saludable, pero no rico. Para él esto era su desayuno. Gia, sin tener opción, decidió probarlo, pero casi se le sale hasta el estómago. Pero eso no era todo, aparte había postre, y se trata de una barra energética. Gia esta vez estalló en furia, porque obviamente para ella esto no es un desayuno, quería comida de verdad. Lo culpaba diciéndole que es un tacaño y que seguro él va a almorzar algo rico después y que a ella le quiere dar
ese batido horrible. Pero cuando Mincheo le mostró su almuerzo, se quedó boquiabierta porque eran pechugas de pollo con verduras. Gia vagamente recordaba la primera vez que lo vio, y lo vio disfrutar de una rica pechuga de pollo. Quiso mirar a ver qué más había en el refrigerador y para su mala suerte, solo había pollo, agua y verduras. Gia casi se desmaya al ver que no había nada rico y le pedía al cielo que por favor su mamá le vuelva a hacer las comidas que siempre hacía y que nunca más las va a despreciar. Mincheol, al verla tan dramática, le preguntaba por qué no sale a desayunar afuera, ya que ahí tiene toda la libertad de hacerlo y comer lo que ella desee. Gia por un momento pensó que podrían desayunar juntos, pero recordaba que su matrimonio solo es por contrato. Pero como su madre la tenía acostumbrada a que con tirones la llevaba a desayunar, pensó que quizás aquí podría hacer lo mismo con Mincheol. Pero él ya después del desayuno se dispuso a marcharse a trabajar. Gia, como una esposa cariñosa, le deseaba un maravilloso día, algo que lo sorprendió tanto que la quedó mirando. Gia, al ver esto, pensó que él la observaba porque la envidiaba de que ella no trabaje, pero en realidad él se sentía bien al ver que alguien le deseaba buena suerte. Gia, obviamente, ahora que está fuera de la casa de sus padres, ni loca iba a buscar trabajo y pensaba disfrutar lo más que pueda de esta libertad y de su cuenta bancaria. Mientras tanto, a las afueras de su casa, el amigo de Mincheol, Sang Uchoi, de 29 años, lo esperaba y tenía curiosidad por saber del por qué Mincheol lo había llamado para decirle que se tomará 10 días de vacaciones después de las fiestas y que incluso le había enviado un regalo, algo que usualmente nunca hace. Mincheol sonreía y su amigo interpretó esto como algo muy bueno que le había pasado, pero en realidad Mincheol estaba feliz porque era bonito saber que alguien lo estaba esperando en casa. Sang-woo no entendía a qué se refería hasta que Mincheol le dijo que se refería a su esposa. Sang-woo, después de tremenda sorpresa, casi se estrella. Le decía que seguro está bromeando y que se refiere a uno de sus videojuegos, pero Mincheol le dejaba en claro que no, e incluso le mostraba una foto de ellos dos. De pronto, en la parte trasera del auto aparecía una mujer, preguntando ¿quién se había casado? Horas después, ya en el trabajo, todos los compañeros de Mincheol lo felicitaban por su matrimonio. Y como él les había traído regalos a todos, estaban felices. Pero la que no parecía estar muy feliz era la chica que vino con ellos en el auto, ya que con una mirada asesina agarró al pobre Sang-woo por el hombro, pidiéndole hablar un minuto. Pero esta loca se lo agarró a golpes culpándolo por no haberle contado que Mincheol se había casado. Y lo peor era que, según a Sang-woo, a Mincheol no le gustan las chicas. Esta loca le daba más y más golpes. Y ella es Soo Jeon-so, de 33 años de edad y es la jefa de Mincheol. Soo Jeon zarandeaba al pobre de Sang-woo para que le diga cómo había sucedido esto, porque a Mincheol jamás lo ha visto tener novia. E incluso, por órdenes de Soo Jeon, Sang-woo había tenido que ir al gimnasio para poder perseguirlo y mantenerla informada de todo lo que él hacía. Pobre, se le escapó el ganado. Volviendo un poco atrás en la historia, Soo Jeon-so es una mujer muy interesante. A sus 33 años se había convertido en directora de una empresa de tecnología. Era conocida como una niña prodigio y era la más hermosa para sus padres. Oye. Pero esta chica tenía un prospecto para ella: conseguir a un chico que cumpla con todos sus estándares, que sea alto, tierno y que sobre todo la entienda. Y así fue como vivió 32 años buscando a su alma gemela, pero siempre cuando tenía una cita le tocaban puros pendejos. Ella, como ya estaba cansada de buscar a su chico ideal, se estaba dando por vencida, hasta que de pronto ante ella apareció Mincheol. Se ilusionó al instante con él, porque era el chico con las cualidades perfectas para ella. Así que le pidió a Sang-woo que la ayudara a conquistarlo. Soo Jeon se entusiasmó tanto con Mincheol que se imaginó cómo sería su boda e incluso cómo serían sus hijos. Pero hoy se le había roto esa ilusión al enterarse que su amor platónico ya está casado. Sang-woo le decía que no debería ponerse triste, ya que no era el único hombre en la tierra, pero para ella Mincheol es perfecto. Ya en la noche, Mincheol, al salir del trabajo, se dirigió a casa sin darse cuenta de que tenía a 2 espías detrás de él, Sang-woo
y Soo-yeon, quienes querían cerciorarse de que en realidad él esté casado y de conocer también a la mujer con la cual él estaba. De pronto observaron cómo Min-cheol saludaba a una chica. Soo-yeon, que tenía curiosidad por conocer a la mujer que le había robado a su macho, se llevó tremenda sorpresa al ver a una chica de cabello dorado con una chaqueta impermeable y fumando. Min-cheol llegaba junto a Jia, quien estaba con cara de pocos amigos. Se estremeció, pero a su vez le preguntaba qué ocurre. Jia estaba tan furiosa que incluso hasta los espías se estremecieron al verla. Soo-yeon no podía creer que a Min-cheol le gusten ese tipo de chicas. Y mientras estos dos seguían observando, Jia le reclamaba a su maridito por haber llegado tarde, aunque en realidad apenas eran las 8:20 de la noche. Pero lo que más le molestaba es que estuvo esperándolo para cenar y él ni siquiera tuvo la decencia de llamarla para avisarle que llegaría tarde. Min-cheol se sorprendió mucho porque había pensado que después de lo que había ocurrido en el desayuno, ella ni siquiera quería verlo. Pero Jia le decía que sin importar lo que haya sucedido, él debió llamarla para avisarle. Min-cheol ante esto no se enojó, sino más bien en un tono bastante tranquilo. Le preguntó si entonces podía llamarla, ya que como ella antes le había dicho que no le gusta que la llamara, por eso había tratado de no molestarle en lo más mínimo. Jia no recordaba cuándo le había dicho que no la llame, hasta que recordó que fue justamente en 5º grado, cuando él la había llamado para que vaya a su casa y ella muy furiosa le había dicho que no la vuelva a llamar nunca más, y desde ahí no había hecho el intento de hacerlo. Se lo tomó literal. De pronto, mientras este par se sacaban sus trapitos al sol, Jia se daba cuenta que alguien los estaba vigilando, pero a su vez no prestaron atención y más bien decidieron marcharse a cenar, mientras que los espías se quedaron asombrados con la esposa de Min-cheol y según sentía que conocía a esa chica de algún lugar, pero no recordaba de dónde. Un poco más noche, Jia se sentía frustrada porque había cenado nuevamente un batido de pollo, lo mismo que en el desayuno, y pensaba que incluso los monos de un zoológico comen mejor que ella. De pronto se puso a pensar que Min-cheol recordaba claramente lo que había pasado en su infancia y adolescencia, ya que antes ellos dos eran bastante unidos. Como tenían la misma edad y vivían en el mismo vecindario, ambos se habían hecho mejores amigos, e incluso ella iba al departamento de él para jugar videojuegos, hasta que un día la molestaron diciéndole que Min-cheol era su novio, así que Jia desde ese momento empezó a distanciarse de él. Cada vez que Min-cheol la llamaba, ella le cortaba la llamada diciéndole que no quería que la vuelva a molestar. Ya luego en la secundaria incluso lo ignoraba y ahora se arrepentía. Sentía tanta vergüenza por lo que había hecho. Tras revisar su teléfono se daba cuenta que él en realidad nunca trató de contactarla. Solamente lo hizo cuando se casaron y desde ese día no le había llegado ni un solo mensaje más. Todo esto la hacía pensar que en realidad se equivocó al enojarse antes con él y que debería mandarle un mensaje en forma de disculpas para no ser tan tóxica. Mientras tanto, Min-cheol en su habitación estaba indeciso. No sabía qué mensaje enviarle a Jia, hasta que de pronto el celular de ella en la otra habitación sonó. Y era un mensaje de él con un pequeño regalo. Y era la comida favorita de ella. A los pocos minutos Jia entraba a la habitación de Min-cheol, sin ni siquiera tocar la puerta, pero como estaba escrito en el contrato, debían solucionar todos los problemas conversando. Así que era momento de que estos dos hablen muy seriamente. Horas después ya el pedido de comida estaba listo. Jia fue por un par de cervezas para poder así acompañar la comida, mientras que Min-cheol quería saber qué es lo que debían solucionar. ¿Acaso hizo algo mal? Pero Jia esta vez, que está media loquita, le dijo que cómo se le ocurría a él comer patas de pollo sin alcohol. Min-cheol no podía creer que otra vez la raíz del problema sea la comida, pero él le dejaba en claro que el alcohol no estaba hecho para él, y aunque Jia le ponía carita de gatita tierna para que la acompañe bebiendo, Min-cheol se negó rotundamente, algo que incomodó mucho a Jia, y quería saber el por qué se niega, pero Min-cheol no quería perder sus músculos por el alcohol. Jia finalmente lo entendió, pero está bien, lo prometieron, no obligar al otro a hacer nada. Y le decía que si desea puede irse a su habitación. Pero en eso Min-cheol trajo su botella de agua para así acompañarla y brindar mientras hablan. Pero ahora se daba cuenta de que no tenía de qué hablar con él.
2 horas después, Gia había bebido todas las botellas de cerveza que había traído para los dos y ya estaba mareada. Había empezado a hablar de todo lo que habían hecho desde niños y de todas las vergüenzas que habían pasado. Gia poco a poco se estaba quedando dormida y en eso mencionó que aquellos tiempos cuando iba a casa de Mincheol eran muy buenos y se divertían mucho. De pronto, en cuestión de segundos esta cayó profundamente dormida. Mincheol se acercó a ella y con pequeños toques quería despertarla, pero como no funcionó, utilizó la alarma de su celular, dándole tremendo susto. Mincheol le decía que si está cansada que vaya a su habitación y que él va a limpiarlo todo. Gia obviamente no rechazó la oferta. Sin embargo, esta loquita le decía que quiere ver su oreja, pero en realidad, en un descuido que tuvo, ella sujetó sus lentes y empezó a burlarse de eso, e incluso corría para no devolvérselos. Mincheol esta vez le decía que se los devuelva, y entre juego y juego de pronto la acorraló. Se acercó a ella y muy seductoramente le pedía que se los devuelva. Y esto hacía que el corazoncito de ella latiera, pues estaban muy cerquita. Después de que Gia se perdiera por un momento en esa mirada, reaccionaba y le devolvía sus lentes de inmediato, para después salir corriendo como loca. Esto se debía a que Gia no quería que Mincheol escuchara su corazón latir. Y a su vez Gia no podía sacar de su cabeza esa mirada tan profunda. ¡Es hermosa! Al día siguiente Mincheol se preparaba para ir al trabajo, mientras que Gia ni siquiera se atrevía a mirarlo a la cara. Pero a su vez tenía que disculparse por lo que había ocurrido, aunque no tenía el valor para hacerlo. Por más que trataba de decir lo siento, su boca no quería pronunciar esa palabra, hasta que vio a Rata, al cual inconscientemente le maulló, dejando a Rata y a Mincheol con la cara de ¿qué pasa? Horas después en el trabajo, Mincheol le contaba a Sangu que su esposa esa mañana le había maullado y que no sabía cómo interpretarlo, y por eso quería saber si es que él, como era un experto en comprender a las mujeres, podía decirle qué es lo que le pasa a su esposa o qué quiso decirle. De pronto Sangu le preguntaba si es que él le había dicho algo a su jefa, pero Mincheol le contestó que no, así que Sangu le dijo que de ahora en adelante solo a él debe contarle lo que pase con su esposa, y así empezó a analizar todo lo que había ocurrido. Le dijo que tal vez su esposa simplemente está jugándole una broma o quizás tratando de ser tierna. Y como Sangu es conocido como el Doctor Corazón, le dijo que podía resolver cualquier problema y duda que él tenga. Así que le dijo que su esposa era como una computadora a la cual tiene que formatear. Pero en esta ocasión Mincheol debía probar algo antes. Esa noche después del trabajo Mincheol llegaba a casa. Gia lo esperaba con una hermosa sonrisa, mientras que Mincheol recordaba el consejo que le dio el Doctor Corazón, que cuando hable con una mujer, la regla número 1 era la simpatía, y que él solo debía decir sí a lo que ella diga o imitarla. Así que de la nada este loco, siguiendo los consejos de Cupido, en vez de saludarla, le hizo un maullido. Ay, por Dios. Ya. La pobre Gia en ese instante colapsó como un general en guerra a causa de la vergüenza. Mincheol le decía que es extraño, ya que su amigo Sangu le había dicho que a ella le gustaría que la imitara. Gia al escuchar esto ya no pudo más y lo agarró por las greñas, por haberle contado sus intimidades a otra persona. Pero ahí no terminó todo, porque el incidente del maullido se convirtió en algo que ella jamás olvidará. Y de paso, a la incorporación de una nueva cláusula en su contrato, de que pase lo que pase en su relación debe ser un secreto para todos. Mincheol aceptó sin dudarlo, pero a su vez tenía curiosidad por saber a qué se debió el maullido en la mañana. Pero Gia no dijo nada. Unos días después de ese difícil comienzo en su vida, a la loca de Soyeon se le ocurrió una idea para cerciorarse de que en realidad Mincheol está casado con esa mujer y que son felices. Así que decidió organizar una fiesta de inauguración en la casa de Mincheol, ya que esta vez él y su esposa serían los anfitriones.
Esa misma noche, después de lo que había mencionado su jefa, Min-cheo le contó a Jia lo que había ocurrido y también le dejó en claro que la empresa no obliga a nadie a esas reuniones. Pero para Jia esto le parecía una buena oportunidad, así que aceptó la idea. La fiesta de inauguración era en realidad algo que se celebraba tras casarse o mudarse a una nueva casa, en la que los dueños invitan a sus familiares, amigos y conocidos para que así puedan conocerla. Además de que los anfitriones deben preparar todo tipo de comida para los invitados. Al día siguiente se arrepentía de haber aceptado esa fiesta, pero en realidad le agradaba la idea de que Min-cheo se molestara un poquito, porque a él no le gustan las fiestas. De seguro estará molesto e incómodo y era una oportunidad para cobrarle la vergüenza que le había hecho pasar la última vez y por querer torturarla con el maullido. Min-cheo hasta el final le decía que podía retractarse si es que no desea, pero Jia estaba dispuesta a hacer lo que sea para torturar a Min-cheo, aunque en realidad a él no le molestaba para nada la fiesta, sino más bien lo ponía feliz, algo que dejó muy pensativa a Jia, porque vio una sonrisa en su rostro. Aunque ella desde siempre lo había visto al pobre hombre como un robot ecológico que se queda sin baterías, porque en primera no se molesta por comer comida real, sino que simplemente pasa a pura verdura y pollo. El segundo rasgo es que este chico es muy fácil de convencer y hace lo que le pidan, como un perrito obediente. Jia pensaba que si ella se negaba a hacer la fiesta, Min-cheo de seguro usará una excusa para librarse de esto, pero de pronto esta loquita se ponía a pensar en cómo Min-cheo la va a presentar a ella, y además tenía dudas del por qué él había sonreído así de esa manera en la mañana. Pensaba que a lo mejor algo se le estaba escapando, pero decidió no prestarle atención y más bien prepararse para la fiesta. Jia después de 2 horas ya se estaba arrepintiendo de la decisión que había tomado porque tenía que preparar mucha comida. No sabía ni por dónde empezar, llamaba a su madre que le dé consejos de cocina, de cómo utilizar los ingredientes. Pero la pobre al final se estaba ahogando en la cocina porque hasta el agua se le estaba quemando. Finalmente la hora de la fiesta llegó. Todos los compañeros de Min-cheo llegaron a casa. Jia les daba la bienvenida con una hermosa sonrisa, pero a su vez tenía una cara de agotamiento. Jia le decía a su maridito que debía agradecerle por todo lo que había hecho, pero como él no la había obligado a hacerlo, me estaba tranquilo. Después de un rato, todos se quedaron boquiabiertos al ver la gran variedad de comida que había en la mesa. Incluso Min-cheo estaba sorprendido. Sung-gun le decía a Min-cheo que lo envidiaba por tener a una esposa que cocine tan rico, pero cuando Min-cheo estuvo a punto de decirles que es la primera vez que iba a comer algo rico, Jia lo peñiscó para que se quede callado y no vaya a meter la pata. Minutos después ya todos estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que Su-yeon seguía un poco molesta y a su vez no confiaba al 100% en que en realidad su hombre ideal esté felizmente casado y tenía que poner el plan B en marcha para descubrirlo. Así que a Sang-gu se le ocurrió un maravilloso juego. Uno de los que estaban ahí habían escrito algo que les diera curiosidad de Min-cheo y su esposa. Así que a Sang-gu se le ocurrió un maravilloso juego. Les había pedido que escribieran algo que les diera curiosidad sobre Min-cheo o Jia. Y como Jia ya estaba pasadita en tragos, aceptó que continúe el juego. Y así Su-yeon había escrito la primera petición. Y Sang-gu solo la miraba, con una cara de ¿cómo pudiste escribir eso? Mientras tanto, Su-yeon solo volteó la mirada, porque lo que estaba escrito es que Min-cheo y Jia deben besarse frente a todos. ¿Será que cumplen con la petición? No sé. Pues esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!